Cuando el racismo nos alcance, en México, en Yucatán, en Chelem. Esta historia la voy a contar porque creo que es tiempo que la gente sepa lo que está pasando en nuestro puerto, lo que ha estado pasando en nuestro puerto, en nuestra ciudad, específicamente en Chelem, Yucatán, México, que sin duda se ha convertido en uno de los lugares in para retirarse de gente de Estados Unidos y Canadá por su accesible costo de vida para una persona que gana en dólares o se retira en dólares, y por la apertura de la gente de Yucatán, de la costa, en específico de la costa, que ha tenido para estas personas. Son bien recibidos, son bien tratados, ellos se integran a la comunidad. Se ha generado una simbiosis increíble entre los expatriados y la gente que vive en los puertos Chuburná y Chelem. Ha habido un entendimiento aún con barreras del lenguaje. La gente local quiere mucho a los extranjeros y los extranjeros quieren mucho a la gente local. Hacen cosas muy increíbles como una donación de juguetes para la Navidad, o hay un apoyo escolar para los niños de Chuburná Puerto, hay un comedor en Chelem, siempre hay iniciativas para los perritos, para los gatitos, los niños. Siempre ha sido... Yo llegué a Chelem y la verdad es que me impacté del nivel de integración que los extranjeros tienen con nuestra comunidad. Son parte de nuestra comunidad y son parte del crecimiento del puerto, y la gente así lo ve, así lo sopesa. Sin embargo, entre ese gran número de extranjeros que ha llegado a Yucatán, a Mérida, a Chelem, hay algunos que no son así. Hay algunos que piensan que no somos iguales, que nuestro color de piel nos define en una situación de desventaja, que su poder adquisitivo les permitiría hacer cosas que no son correctas en nuestra configuración de país, en nuestra configuración de mundo. Ya no se pueden aceptar. Les voy a contar una historia que pasó durante la pandemia, después de las tormentas. Las tormentas que azotaron durante la pandemia. Chelem vivió 3 tormentas, y durante esas 3 tormentas los expatriados se pusieron las pilas para ayudar a la comunidad. Todos y cada uno de los expatriados donaron mucho dinero, mucho tiempo para apoyar a la comunidad de Chelem, que estaba bajo la comanda de la alcaldesa, de la comisaria Vianey Chin. Uno de estos grupos de expatriados comenzó a acusar a la comisaria de haberse robado donativos, dinero, y empezó a correr el rumor, el mismo que llegó a mis oídos, y les voy a contar por qué. Porque desde que yo compré una casita en Chelem, decidí ser parte de la comunidad, pero decidí poner mi energía en generar este vínculo entre los expatriados y la gente local. Entonces creé un grupo de Facebook que se llama Chelem Amigos, el cual su única misión es ser este pegamento entre los expatriados y los mexicanos, ¿no? Para que nos podamos ayudar, porque hay mucha gente en el pueblo que busca trabajo, que vende cosas, que tiene negocios, que tiene restaurantes, ellos mismos tienen negocios. Y entonces la verdad es que se creó un grupo de más o menos 2,000 personas, 2,300 personas. Es un pequeñito grupo, pero en la zona tiene gran influencia. Es mediante este grupo que yo hago un llamado a los expatriados y a cualquier persona que pudiera donar cualquier cosa que pudiera ayudar a la gente del pueblo, a la gente que estaba en necesidad, en plena pandemia, mayo, junio de pandemia. Entonces, este pequeño grupo de expatriados, que eran 3 o 4, empezaron a acusar a la comisaria, y ya, pues la verdad es que a mí se me pararon los pelos y dije, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando ahí? Y hablé con ella y le dije, oye, si tú te robaste algo, pues con la pena yo voy a ir con ellos a la fiscalía. Porque, pues afortunadamente hablo inglés.
Entonces les dije, pues ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Y entonces ella me dice que no, que ella no se ha robado nada. Y entonces yo regreso y le pregunto a los expatriados que qué es lo que se habían robado, de por qué están acusando a la comisaría de robo. Y entonces me doy cuenta que no hay robo. Hasta ahora no han podido probar que la comisaria se robó un chicle, ni uno. Y sin embargo sí empezaron una campaña de difamación en redes sociales, instigada por uno de esos expatriados, que es un corredor de bienes y raíces de renombre, pero ahora es un renombre que tal vez no sea muy popular y tal vez no esté muy contento. Y entonces empecé a preguntar, a hacer preguntas. Bueno, pues si te robó, ¿cuánto dinero te robó y cuánto dinero te dio la gente? Porque no lo sacó de su bolsa, se lo dio a las personas. Otros expatriados como él, tal vez sí haya donado algo, no digo que no. A mí no me consta. Me consta que sí donaron muchas cosas, él y su grupo, esta persona y su grupo. Pero también me consta que quisieron pasarle encima a la autoridad. Quisieron decidir qué se hacía con el donativo, a dónde se mandaba el donativo, de qué manera, la logística. Y eso, pues no fue bien recibido por la autoridad. Porque pues en un país donde no es el tuyo, no puedes ir a imponer tus reglas, aunque sea tu donativo. Tú lo donas y confías. A menos de que tengas una razón de peso para no confiar, y esa razón de peso, pues hasta ahorita no la he visto. No he visto una razón de peso que me haga pensar que hubo un mal proceder por parte de ninguna autoridad o persona involucrada en ese momento del tiempo. Entonces, estas personas, al verse expuestas por el grupo de Chelem Amigos, que tienen pues la gran mayoría de las personas en el pueblo, entonces se empieza a hacer unas acciones tácticas para desacreditar a la comisaria, diciendo que pues que sí se había robado. Esta persona le pide a la gente que trabaja para él que empiece a diseminar esta noticia, que evidentemente afecta la percepción en un momento del tiempo tan complicado de una comisaria, de un pueblo. Entonces yo la verdad es que me saco mucho de onda con ese rollo, y lo que hago es pues pedir cuentas. O sea, si tú donaste, pues di qué, para que se acabe el ir y venir de nos robó, pero no sabemos, pero no hemos podido decir cuánto. El donativo que le dieron se le devolvió. La comisaría le devolvió el donativo, y hay testigos donde vieron que el dinero regresó, porque la comisaría dijo: yo no quiero ese dinero, así no. A mí no me van a venir a decir cómo voy a administrar las necesidades del pueblo, ¿no? Para bien o para mal, es su responsabilidad. Fue elegida por la gente del pueblo para hacer lo que necesita. Yo no, yo voto en Mérida, no voto en Chelem, hasta ahora. Después de eso y de ese enfrentamiento mediático, público, en el dime y direte, en el que yo tomo la posición de pues si alguien te robó algo, di qué, y pues vemos, ¿no? Yo te acompaño a la fiscalía y vemos qué hacemos. Entonces empezó una historia que se las voy a contar. Ya tengo 8 minutos y mi objetivo es llegar a 20. En la que empieza a ser una bola de nieve. Y entonces una de estas expatriadas acusa a la comisaria directamente de haberle envenenado a unos perros. Así. Le acusa directamente de envenenar a los perros. Lo pone en Facebook y me lo dice a mí por mensaje directo. Porque ya les comenté que yo hablo inglés. Entonces, y como tengo ese grupo, trata de influenciarme para que yo piense que la comisaria había mandado envenenar unos perros de la señora. Cosa que no hago. Yo digo, bueno, pues desafortunadamente en Chuburná hubo una época en la que los perritos amanecían envenenados. Había alguien que estaba dedicado a eso. Pero eso extrapolado a fue la comisaria, es lo que me llamó la atención de por qué el encono contra la comisaria. ¿Qué onda con la comisaria? Después de eso le envenenan a un perro, le envenenan a un gato, le envenenan a todas las mascotas de la señora. Y pues ya te asustas, porque dices, bueno, pues a lo mejor, pues sí, ¿no? Y ella insiste en que es la comisaria, y así disemina ella y su amigo, el realtor, el de bienes y raíces, que sí, que es la comisaria. Entonces luego la telenovela se complica más, porque esta mujer es atacada en su casa, atacada. La amarran con un cinturón de una bata de baño en su casa,
Le rompen un cristal, le roban dinero y la ahorcan y le hacen cosas ahí, que afortunadamente no perdió la vida y no tuvo ninguna complicación seria más que pues el susto de que alguien se meta a tu casa y te amague, te amarre y te robe. Y entonces empieza a decir que fue la comisaria, la señora, y el agente de bienes y raíces. Muy rara la situación. Yo fui a casa de la señora a hablar con ella para ofrecerle mi apoyo y mi soporte. Y me doy cuenta que cosas que no me hacen sentido, como que antes de que llegue la policía cambiaron los vidrios, el vidrio roto, limpiaron la sangre porque aparentemente el asaltante se cortó. Y parece una cosa como de telenovela, que como que no la crees, pero pasó. La señora fue a demandar a la comisaria del puerto. La señora la demanda, la americana. Y entonces tú dices, oye, ¿qué es esto, no? Y entonces empieza otra vez este proceso mediático impulsado por este corredor de bienes y raíces, que sigue diciendo pues que es la comisaria. Y entonces eso fue, ya estamos a julio del 2020, y entonces aparece en la playa, en la zona de Chelem, otro grupo de Facebook que se llamaba Yucatán Informed Beach Friends, los amigos de Yucatán informados de la playa, que era un grupo que se dedicaba a poner información sobre política estadounidense, un grupo pues más bien orientado hacia el soporte y difusión del mensaje del expresidente Donald Trump, y cualquier persona del puerto que expresara no ser fan del señor expresidente de Estados Unidos, pues entonces era víctima de bullying, target. Te convertías en un tiro al blanco. Personas como yo, que estamos informados de lo que está pasando en el mundo y que somos críticos de la política mexicana, internacional o lo que fuera, pues si dijiste un día, pues el presidente Trump, a mí no me gusta que diga que los mexicanos pues somos violadores, asesinos y cosas que hasta flojera dan ya repetir. Entonces tus fotografías de tus redes sociales acababan en ese grupo, y entonces empezaba más o menos un grupo de 160 personas entre Mérida, Chelem y el área de Chelem Chuburná. El fundador de ese grupo es una persona de Yucatán, de Mérida, un expatriado que vive en Yucatán y de nombre Michael. Entonces Michael invita a la gente de la playa, a la gente que piensa como él en la playa, este agente de bienes y raíces, esta señora, varias otras personas empiezan a unirse a ese grupo, y entonces empiezan a crear una burbuja aislada y cerrada ante el ojo público, pero que se dedicaba a burlarse de todas las personas, a llamarlos estúpidos, idiotas. Pero hasta ese momento decías tú, bueno, pues esto es su onda, a mí qué me importa. El problema está cuando esto transpira y entonces empiezan a expresar cosas muy racistas. Expresiones de odio contra las minorías raciales, mexicanos, burlándose de nuestros trajes típicos, de las personas del pueblo, de las personas de México, de las autoridades, de personas en nuestra comunidad, mucha misoginia, mujeres de nuestra comunidad atacadas, fotografías de las mujeres tomadas de sus redes sociales para burlarse de ellas. Y entonces alguien decide que esas fotografías iban a filtrar a internet. Alguien que estaba ahí dentro las filtra. Y entonces cuando esas fotografías se hacen públicas, entonces las máscaras caen completamente. Y causa un cortocircuito en la comunidad de expatriados, porque evidentemente había muchos que estaban en contra y muchos a favor de lo que estaba pasando en Estados Unidos con los presidentes. Eso hasta ese momento, pues digamos que era pleito de ellos. ¿A nosotros qué? Nosotros estamos en México. Ninguno de ellos vota aquí. El problema es que entonces el racismo se empieza a extender. Y hablo de racismo, hablo de homofobia, hablo de clasismo. Y entonces estos ataques empiezan a pasarse a la vida real. Ya gente del pueblo que se opone, como yo, que me opuse y dije, eso es racismo. Lo siento, pero eso es racismo.
Si tú tomas una fotografía de un hombre negro muerto en un charco de sangre por un asesino en Estados Unidos, convicto o no convicto, culpable o no culpable, y tú tienes un comentario como uno menos, nos faltan más, ¿qué puede uno pensar de una persona que vive entre nosotros en México, en la que nuestro color es moreno? Y esta persona dice, pues nos faltan muchos más porque se mueran. Pues sí te da un poco de miedo. Entonces, lo que pasó fue que a las personas que nos opusimos a este tipo de expresiones de racismo, misoginia, homofobia, clasismo contra las personas de la comunidad, nos convertimos en objetivo de este grupo y empezamos a ser víctimas de acoso. Autos dando vueltas por nuestras propiedades, llamadas de teléfono, mensajes por inbox, cosas que se salían de toda proporción, amenazas. Entonces, en alguna reunión o en un punto de inflexión, uno fuerzas con algunos expatriados que están muy cansados y que también fueron víctimas de este grupo de personas, y los demandamos. Los demandamos por racismo, por acoso, los demandamos por actividad de pandilla, porque estaban dando vueltas alrededor de nuestras propiedades en sus coches. Y parece una película, pero esto pasó y pasó en nuestro puerto y sigue pasando. Por eso necesito que todo mundo lo escuche y que todo mundo sepa qué pasó. Fuimos a la fiscalía, pusimos todo de nuestra parte para que las autoridades tomaran en consideración lo que estaba pasando, y el caso fue desestimado. Las 4 personas a las que se demandó por esta actividad no pudieron ser emplazadas a un juicio, porque las pruebas que se mostraron fueron capturas de pantalla de Facebook y necesitas un proceso especial para que eso pueda ser tomado como una evidencia. Entonces el caso se desestimó. Pero pues la verdad es que nunca era de ganar o de perder, sino que simplemente que la gente se diera cuenta de qué es lo que estaba pasando, porque no es posible que nosotros, como gente con un conocimiento más profundo y amplio de los ecosistemas entre Estados Unidos, México, de las relaciones entre los países y las personas, estemos permitiendo que los derechos de la gente que no tiene el privilegio de tener una educación de alto nivel sean vulnerados, porque están en ese pueblito. Desafortunadamente no pasó. Sin embargo, la comisaria de Chelem decidió demandarlos por calumnias, y ese problema legal sigue hasta hoy en fiscalía. Se siguen desasolvando pruebas, y esas pruebas ahora van en el formato en el que la autoridad las requiere. Yo soy testigo porque los mensajes de Facebook Messenger me los mandaron ambos expatriados, donde me indican exactamente lo que estoy diciendo. Lo tengo la evidencia, está presentada ya en fiscalía. Sin embargo, eso no los detiene, porque no ha habido consecuencias de sus actos. No ha habido una autoridad en México que les diga, es suficiente. Y ojalá y espero que el juicio de la comisaria tome un camino diferente que el que tomó el mío. Desafortunadamente decido compartir esto porque hace una semana fui emplazado, me pidieron ir a la mediación. Uno de estos expatriados me demandó en Progreso porque yo puse en Facebook que un comentario que él había hecho me parecía totalmente racista. Es un comentario en el que él hace mención como a una canción popular en Estados Unidos, él cambia la letra y pues ves un hombre muerto con sangre, un hombre negro muerto con sangre, y él dice que si no te sabes esa canción, pues no eres un verdadero patriota, haciendo alusión como que si no estás de acuerdo con el hombre que mató a unas personas negras en unas protestas, en una de las protestas del movimiento de las vidas de la gente de color también importan, Black Lives Matter, entonces no eres patriota.
Entonces yo dije, pues eso a mí me parece racista. Y resulta que el señor pues se pone muy molesto y me demanda. Eso tiene 2020, imagínense. Y yo pensé que se iba a quedar así, que no iba a pasar nada. Sin embargo, ha sido como creciendo, ha sido incrementándose el encono, incrementándose las tácticas de estas cosas que vemos en la televisión y decimos, esto no puede estar pasando. Pues sí pasa. Yo ya recibí una llamada que grabé, por supuesto que la grabé, en la que se me trata de decir por qué no es racismo, en la que hacen cosas súper misóginas, homofóbicas. Es una cosa terrible. Está grabado, lo tengo grabado y lo voy a mostrar a las autoridades también. Esta misma persona tiene una historia, tiene un historial en Chelem de haberle llamado una palabra que no se usa en Estados Unidos a referirse a un hombre de color, que empieza con N, y se lo dijo en un bar. Se expresó así de una persona de color en Chelem en un bar, y hay gente que está dispuesta a testificar que eso ocurrió. Este mismo hombre, su apellido es igualito que Spider-Man, Peter, eso. Este hombre, entonces, cuando la gente lo conoce y empieza a ver de lo que es capaz y lo que dice en redes sociales, y se magnifica esta imagen de el típico racista americano, entonces pierde amigos, pierde soporte, porque ya nadie se quiere juntar o sentarse en un bar o sentarse en un restaurante junto a alguien que tiene una fama así, sobre todo viviendo en México. ¿Cómo es posible? Vives en México y tienes esas expresiones, y crees que porque tienes una cuadrilla de albañiles o porque tienes ya entonces te exime de ese comportamiento. Es válido que tengas ese tipo de expresiones porque tienes empleados mexicanos, empleados siendo un extranjero. Quién sabe si tenga permiso de trabajar en México, quién sabe si esté estos negocios, no lo sé. Pero pues, ¿yo qué puedo hacer como un ciudadano normal? Más que defenderme, ir a la fiscalía y decir y mostrar y así. Esta persona intentó golpear a una mujer en un bar en Chelem, porque esta mujer fue una de las que dijo, sí, yo creo que también eres racista. Esta persona ya trascendió todos los límites que pueden existir, y entonces, pues la verdad da pena, pero pues no da tanta pena, porque no podemos permitir que en nuestro país existan este tipo de manifestaciones de este tipo de encono. Y sobre todo, cada quien en la cocina de su casa es libre de decir lo que le dé la gana. Pero si un día te tomas unas fotografías y posas con esto, White Power, y todas tus fotografías sales así, presumiendo tu supremacía blanca, y te molestas porque alguien te diga que eres racista, porque White Power significa supremacía blanca, pues a lo que te vendes, a lo que te expones al hacer ese tipo de comentarios. Y lo que estoy buscando es traer la atención tanto de las autoridades como de los medios, porque este tipo de cosas no nos hacen bien como país. No debemos de permitir que en nuestro país tengamos este tipo de personas que si en nuestros coterráneos, no es pensado que un mexicano sea racista con otro mexicano. No vamos a importar racismo desde Estados Unidos, ni desde Canadá, ni desde ningún lado. No les deberíamos permitir la entrada, no deberíamos de permitirles tener este tipo de vida en un país en el que realmente no aprecian a la gente, no aprecian el color y la sangre de quienes vivimos aquí. Entonces, yo lo que estoy buscando lograr con este mensaje es, pues básicamente, traer la atención de los medios, pero también traer la atención de las autoridades. Como mexicanos, no tenemos un mecanismo en el cual podamos decir, esto está pasando con este extranjero. No existe. En migración no existe. En fiscalía no existe. No existe.
Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos videos de un hombre golpeando a una mujer en Chelem? O cuando vemos videos de un extranjero quemando una palapa. O cuando vemos videos y hasta ¿qué otro video vamos a ver? ¿Un extranjero matando a un mexicano? ¿Un extranjero acusando a una comisaria de robo? ¿De envenenar mascotas? Sin ningún tipo de repercusión, pero sobre todo sin ningún tipo de prueba. ¿Hasta dónde vamos a parar? Yo espero realmente que las autoridades tomen cartas en el asunto. Yo no voy a ceder, no voy a parar. La semana pasada, este extranjero me pidió en la mediación que yo le ofrezca una disculpa pública por condenar su racismo. Y eso no va a pasar. Estoy amenazado, no tengo miedo, pero el sistema judicial, el sistema legal, no sé ni cómo decirlo, no lo entiendo. No soy una persona que estudié esa área. No está preparado para este tipo de cosas. No es un procedimiento normal. Cuando alguien no habla el idioma, otra persona sí lo habla, pero la autoridad no lo habla. ¿Cómo le puedo explicar? Perdón, me apasiono. ¿Cómo le puedo explicar a un juez que esto significa white power si no tengo oportunidad de sentarme a platicar con un juez o con un fiscal? Necesitamos gente que esté capacitada para entender estas situaciones y esté preparada para actuar y estamparle la visa de salida a quien no quiera estar entre nosotros, a quien no quiera vivir en un país oscuro. Eso es lo que estoy buscando. Atención. Gracias.